Vamos a manejarnos en esta noche y vamos a ir hablando dos textos, ¿sí? Desarrollando dos textos. Quizás haya otros textos alternativos, pero en dos textos en especial nos vamos a manejar y a ir hablando en esta noche. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Se encuentra el Señor Jesús hablando aquí y Él se presenta, ya lo he explicado otras veces, una de las últimas veces donde Él en este Evangelio se presenta como el yo soy. Y aquí empieza diciendo el texto: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quizás en esta noche voy a ir tocando algunos textos que en otras oportunidades me ha tocado desarrollar el mensaje que he ido hablando, recordando un poco. Quizás hemos hablado y hemos explicado que la regeneración es una nueva creación. Regeneración es una nueva creación según Dios y en Dios, para buenas obras que Él preparó de antemano para que sus hijos puedan andar en ellas. Una nueva creación en Dios, para que aquellos que han sido vueltos a crear, han sido hechos nueva criatura, puedan caminar en las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que sus hijos caminen en ella. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10. Una nueva creación que evidenciará que ya no somos esclavos del pecado, esa naturaleza que cada uno obtiene al nacer. Una naturaleza, como le hemos llamado, naturaleza pecaminosa, con esa esclavitud hacia el pecado que todo ser humano nace. El Señor nos da nos hace nuevas criaturas, hace una nueva creación, ya no esclava del pecado, sino con una nueva naturaleza, según Dios, una naturaleza nueva en Cristo. La regeneración no solamente es un nuevo nacimiento, sino también, como les decía recién, la provisión de una nueva naturaleza. Diga conmigo: provisión de una nueva naturaleza. Eso es lo que le quiero hablar en esta noche. La nueva naturaleza que adquiere el Hijo de Dios cuando Él hace esa obra. Nuestra naturaleza no es algo que tenemos, sino una descripción de quiénes somos realmente nosotros. Un concepto apropiado en la palabra de Dios acerca de la naturaleza es visto en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de dos clases de árboles, uno bueno y uno malo. En estas palabras del Señor Jesús, donde Él habla de dos clases de árboles,
encontramos realidades importantes acerca de la nueva naturaleza que adquiere el Hijo de Dios. Aquí nos vamos a encontrar con dos clases de árboles. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Señor Jesús, se encuentra ya en el fin de su discurso ahí en el Sermón del Monte, hablando estas palabras. Y Jesús le habla ahí a sus hijos y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, muy parecido a lo que leíamos recién en Juan 15. Así que por sus frutos los conoceréis. Recuerdo, creo que el año pasado fue que pude desarrollar un poquito más extenso este capítulo 7 de Mateo. Y ahí cuando les hablaba de este tema, les decía que ahí Jesús presentaba dos árboles, dos caminos, dos puertas. No sé si se acuerdan de ese mensaje. Gracias, mami. Menos mal que mi madre se acuerda. De hecho, no estoy seguro si mi esposa se acuerda, pero bueno, sí, bien ahí. Las dos juntas, bien. Ya está, con que mi mamá y mi esposa se acuerden está muy bien. Dos clases de caminos, dos clases de árboles, dos clases de puertas y un juicio que hablaba al final sobre dos cimientos y terminaba hablando el Señor Jesús sobre un juicio. Aquí encontramos dos clases de árboles. De acuerdo a las palabras de Jesús, un árbol es bueno, el otro árbol es malo. Podríamos decir que todo hombre es una vid o es un espino. Todo hombre o es un higo o es un abrojo. No hay grupos a medias. Si usted se pone a leer la palabra del Señor, no hay grupos a medias. No hay medio higo, media vid, medios espinos. Tampoco hay tipos de clases de árboles compuestos. Un árbol que tire un poquito de uvas, un poquito de manzana y un poquito de limón para que esté más o menos saciado de algunas cosas. No hay. Tampoco árboles que, como les decía recién, que tengan dos o más naturalezas. Es una o la otra. Querida iglesia amada, cada hombre, cada mujer, en sentido género humano, decía cada hombre, ¿es una cosa o es la otra? Es imposible que puedan vivir dos naturalezas en una persona, y algo de esto hablábamos en el seminario con los hermanos. No es que están ahí las dos naturalezas, están ahí, vamos a pelear en un ring. He escuchado predicaciones así. Están en un ring las dos naturalezas y está la naturaleza caída con la nueva naturaleza en Cristo y vamos a pelear ahí. Y bueno, según quien le tire más carne a la bestia de adentro, bueno, la naturaleza que va a ganar. Usted le tira más carne al espíritu y el espíritu va a reinar en usted. Usted le tira más carne a la naturaleza muerta y el pecado va a reinar en usted. El apóstol Pablo fue claro con esto. Él dijo: con Cristo estoy juntamente, diga conmigo, crucificado. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claramente nos enseña que una naturaleza, la vieja, ha sido crucificada con Cristo. Y que en mi nueva naturaleza estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y cuando Dios hace las cosas, las hace nuevas. No es que deja un poquito de las dos para que estén peleando ahí.
Los árboles dan fruto según su naturaleza. Cada ser humano da fruto según su naturaleza. El versículo 17 aquí de Mateo 7 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. En otras palabras, la clase de frutos que el árbol da proviene de la naturaleza del árbol. La vid, ¿qué produce la vid? ¿Alguien sabe? ¿Y los espinos? Espinos. Ay, no hay mucha vuelta para darle. No hay una teología encubierta. La vid da uva, los espinos dan espinos. Estamos ahí. El Señor Jesús nos enseña que todo buen árbol da buenos frutos. Amada y hermosa iglesia Peñel, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe con palabras bonitas, con cosas hermosas. Ningún árbol bueno puede producir malos frutos. No es posible. Aquellas personas que han recibido una nueva naturaleza, de lo que le estoy hablando, no pueden dar malos frutos. Por más lindo que se presenten las palabras, un árbol bueno no puede dar malos frutos. El Señor Jesucristo ante esta posibilidad es enfático, no da vueltas. Una persona creada en Cristo Jesús da buenos frutos. Y algo que hablábamos también en el seminario, quizás sí es cierto que tristemente el cristiano sí peca y tropieza muchas veces. Y eso es porque vivimos en un cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo en Romanos. Vivimos en un cuerpo de muerte que todavía no ha sido glorificado y llevado con el Señor a su presencia. Ese día donde seremos llevados con el Señor a su presencia, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que seremos semejantes a Él. A esa etapa de la vida cristiana se la llama glorificación. Ya no tendremos más un cuerpo de muerte, que es lo que nos lleva día a día a luchar con el pecado. Porque el pecado sí es cierto que está presente en este cuerpo de muerte y que quiere hacer una y otra vez bajar la mirada de los hijos de Dios. La regeneración, esa primera etapa en la vida, en la nueva naturaleza del creyente, es cuando nacemos de nuevo, somos creados en Cristo Jesús. Y ahí lo que le estoy hablando, el creyente está en Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera, decía Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Permaneced en mí, decía el Señor en ese texto. Recibimos una nueva naturaleza, estamos en Cristo. Pero cuando seamos llevados a su presencia, seremos glorificados y reinaremos en su presencia, donde no habrá más pecado, porque nuestros cuerpos serán glorificados y seremos como Él es, como dice el libro de Primera de Juan. Ahora, al margen de esta salvedad que les estoy haciendo en esta noche, la vida de un creyente se caracteriza por buenos frutos dignos de Dios. Para que a nadie le quede duda de esto, Jesús en el versículo 18 aquí de Mateo 7 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Si lo quiere decir conmigo, dígalo, y si no, no importa. Es imposible. Es imposible. Así como un árbol bueno no puede dar malos frutos, tampoco un árbol malo puede dar buenos frutos. Es imposible. Quizás podríamos atar manzanas a un espino y parecerá, ay, hay algo de un árbol de manzana. No, está exteriormente atada, pero el espino no puede producir manzanas. El versículo 19, el Señor Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Ahí en Juan 15 leíamos recién, el Padre es el labrador, Cristo es la vid, y en la vid hay dos tipos de ramas, dos tipos de pámpanos, como dice la Biblia. Uno que da fruto, que según lo que leíamos recién, va a ser retocado por el labrador a fin de que lleve más fruto. Pero la otra rama es la que no da frutos. Y esa rama que no da frutos, al igual que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en Mateo, es cortada y echada en el fuego. En Hebreos capítulo 6, versículo 7, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El fruto de un árbol revela la naturaleza del árbol. Necesitamos saber que el fruto del árbol no hace al árbol. El fruto del árbol revela qué clase de árbol es. El fruto del árbol revela qué clase de árbol es. Nuestros frutos revelan cuál es nuestra naturaleza. Nuestros frutos revelan cuál es nuestra naturaleza. Es lo que Jesús termina diciendo aquí en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. No solamente los falsos profetas, que ahí Jesús estaba hablando. Los frutos. Hermanos queridos, la producción de uvas o la producción de buenos frutos en una persona es la evidencia de que el milagro de Dios ha llegado sobre esa persona y ha tomado lugar en su vida, porque empieza a producir buenos frutos. Buenos frutos. Entonces recién ahí podemos hablar que hay una nueva naturaleza en nuestras vidas. Jesús le decía ahí a los judíos en Juan 8:47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Escuchó eso? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Por eso no las pueden oír ustedes, le está diciendo más sencillo. Porque no son de Dios. Muchos piensan que nuestra reacción a las palabras de Dios es lo que causa que seamos hijos de Dios. Se da un mensaje y el hecho de que yo responda ahí, eso me hace ser hijo de Dios. Ahora los frutos en la semana no importa, ¿no? Es lo que habló alguien el domingo y bueno, lo que oigo de algunas personas, y mi respuesta ahí en el momento es lo que me da crédito que soy hijo de Dios, que tengo esa naturaleza en Dios. Pero Jesús enseña lo contrario. Jesús decía que es porque somos de Dios que respondemos debidamente a las palabras de Dios. ¿Y cómo responde alguien que ha recibido una nueva naturaleza debidamente a las palabras de Dios? Con frutos dignos de Dios cada día.
Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quisiera volver al texto donde estábamos leyendo al comienzo. Leímos Juan 15 del 1 al 8. Vamos del 8 en adelante. Sigue hablando el Señor Jesús. Habíamos quedado en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Pasamos para atrás, de atrás para adelante. ¿Quiénes? Los que llevan mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Escuche lo que dice Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creo que el pastor hablaba eso días atrás. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Iglesia amada, aquellos creyentes, hijos de Dios que han recibido esa nueva naturaleza, evidencian sus frutos sometiendo su vida a la palabra de Dios. Evidencio esa nueva naturaleza sometiendo mi vida a la palabra de Dios. De esta forma, el deseo más grande de un creyente, de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, es hacer la voluntad de Dios. Es vivir en el centro de su voluntad, caminar en su voluntad, moverme, vivir para que Él sea, para que mi vida sea de agrado a Él, en una constante sumisión a Él. Quizás si hay alguien en esta noche que piensa y dice: yo no tengo ese deseo, mi vida no se somete a la palabra de Dios. Porque no podemos evaluar nuestra vida por lo que hacemos en un culto. Nuestra vida es evaluada por los frutos que damos en la semana, por los frutos que damos fuera de la iglesia. Y si hay personas en este lugar que no sienten ese deseo de agradar a Dios, que no sienten ese deseo de vivir en su voluntad, si hay personas aquí que sienten que no están llevando frutos, que esa nueva naturaleza no ha sido plasmada en su vida, pídale misericordia a Dios, querido hermano. Pídale misericordia a Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que dice que la fe viene por el oír. Póngase a leer la Biblia cada día de su vida hasta que sus frutos empiecen a invadir su forma de vivir. Pero si no es su relación, clame a Dios por misericordia. Lea la palabra hasta que pueda ser plasmada la nueva naturaleza.
que Dios ha preparado para los suyos. El versículo 9 de Juan 15 dice: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesús una vez más. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto no es algo místico. Tantas veces nos deslumbramos por las cosas místicas. Que lloré, que tuve una emoción, que tuve esto, Esto no es algo místico y emocional. Permaneced en Él, permaneced en su amor. Nos está hablando de obediencia. Llores o no llores. Permaneced en su amor nos habla de comunión con o sin lágrimas. No es algo místico y emocional. Es una comunión con Él. Permaneced en Él, en su amor. Nos lleva a enamorarnos más de Él y a dar frutos agradables delante de sus ojos. Permaneced en su amor. Guardar su palabra. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Qué mayor ejemplo para aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios y hemos recibido una nueva naturaleza. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Querida iglesia, aquí vemos el amor de Jesús reflejado en su entrega en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Ese debe ser un ejemplo en nuestra entrega diaria. Así como Él se entregó. Si estamos unidos a la vida, nuestros frutos hablan de una entrega diaria. Versículo 16: no me elegiste vosotros a mí. No, claro, si no podemos. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Querida iglesia, querido hermano, usted que ha recibido una nueva naturaleza tiene una demanda de parte de Dios. Yo los elegí, yo los he llamado, porque como hemos hablado en otras oportunidades, ustedes no me iban a elegir nunca a mí, nunca. Entonces yo los elegí a vosotros. Pero los he llamado, los he elegido y los he puesto para algo, para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Decía el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Cómo está nuestro amor a nuestros hermanos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cómo está tu gozo en la semana? ¿Cómo está tu gozo ante las tribulaciones, las angustias? Paz. ¿Cómo está la paz en tu corazón? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, decía ahí el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23, 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un rato? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Los que han recibido una nueva naturaleza. ¿Quiénes son aquellos que han recibido una nueva naturaleza? Los que tienen el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí lo estábamos leyendo recién.
¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo más evidencian esa nueva naturaleza? Y bueno, ¿cómo más lo evidencia? Es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que moran aquellos que han recibido esa nueva naturaleza. Estas son las características y las actitudes que resaltan en aquellos que han recibido una nueva naturaleza. El Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, que ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza, produce esos frutos en aquellos que son nuevas criaturas. Los he puesto para que vayan y lleven frutos. Cada vez que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde a su voz y a sus demandas, querida y amada iglesia, este creyente empieza a crecer en su vida. Yo no voy a preguntar cuántos en esta noche, pónganse de pie y vengan corriendo. No. Si quiero dejarte la inquietud en tu corazón y en mi corazón, que es lo que le pido al Señor cuando me toca hablar. Háblame, Señor. ¿Estamos llevando frutos? ¿Estamos viviendo según su voluntad? ¿Estamos respondiendo a sus mandamientos? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estamos creciendo en la fe? ¿Estamos creciendo en nuestra unión con Cristo? Y al crecer en mi unión con Cristo, ¿me lleva a dar frutos? Mi vida espiritual, mi vida de comunión con Dios está creciendo, se está desarrollando. Me estoy enamorando tanto de Él, que me está llevando a escudriñar tanto su palabra, que me está llevando a ser cada vez como Él. El apóstol Pablo le escribía a los romanos y les decía: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no se trata de domingos, Sería muy fácil la vida cristiana si se tratara de día domingos nada más. No. Os ruego, queridos hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros miembros. El domingo no. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero mi vida sometida a la voluntad de Dios. No he traído un mensaje en esta noche para que todos salgamos llorando. He traído un mensaje para que los hijos de Dios se aferren a la palabra y caminen como es digno de personas que han sido creadas en Cristo Jesús para buenas obras.
Yo quiero vivir en el centro de su voluntad. Que Dios ordene en mí todo lo que está desordenado. Que Dios ordene en mí cada área que no está llevando frutos. Que Dios ordene en mí todo mi caminar, para que yo, que he sido hecho una nueva criatura, pueda caminar cada día de mi vida en su voluntad, que es perfecta, agradable, santa, justa. Yo no sé cuántos lo quieren en esta noche, pero yo lo anhelo con todo mi corazón. Señor amado, gracias a ti, el alfa, el principio y el fin, y el gran yo soy, y el gran yo soy. Me rindo, oh, a ti, el todopoderoso, el que es y que ve. Y el gran yo soy, y el gran yo soy. Díselo a él, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificios a ti. Yo quiero, y yo quiero que te ordenes mi caminar, y que siempre viva en tu voluntad, oh Señor. Y yo quiero que gobiernes, oh, me doy en sacrificios a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva. Y se levanten las manos en todo este lugar y las voces, lo vamos a decir como una oración. Vamos. Yo quiero que mi vida